Nuestro mundo está lleno de misterios. Algunos son pequeños, fáciles de explicar. Otros son grandes, se ciernen sobre nosotros como sombras. Estos son los misterios sin resolver, los casos que desconciertan e intrigan. Susurran secretos ocultos, de verdades justo fuera de nuestro alcance. Estos casos capturan nuestra imaginación. Nos hacen cuestionar lo que sabemos. Nos recuerdan que algunos rompecabezas pueden nunca ser resueltos. Estos misterios a menudo involucran crímenes, asesinatos, desapariciones, eventos extraños sin explicación. Lo desconocido nos atrae. Anhelamos respuestas. Buscamos justicia para las víctimas. La falta de cierre deja un vacío. Alimenta la especulación y el debate. Inspira innumerables teorías, cada una tratando de armar el rompecabezas. Algunos casos se vuelven infames. Los nombres de las víctimas o de los perpetradores hacen eco a través del tiempo. Jack el Destripador, el asesino del Zodíaco, Amelia Earhart. Estos nombres evocan una sensación de misterio, miedo y fascinación. Sus historias se convierten en cuentos con moraleja, recordándonos la oscuridad que puede acechar en las sombras. A pesar del paso del tiempo, estos misterios siguen vivos. Son recordatorios de la fragilidad de la vida, la imprevisibilidad del destino. Desafían nuestra comprensión del mundo, recordándonos que algunas preguntas pueden no tener respuesta. Pocos casos son tan escalofriantes como el del asesino del Zodíaco. Esta figura desconocida aterrorizó el norte de California a finales de los años 60 y principios de los 70. Atacaba a parejas jóvenes, a menudo en áreas aisladas. Sus métodos eran brutales, sus motivos poco claros. El asesino del Zodíaco se burlaba de la policía. Enviaba mensajes codificados a los periódicos. Estos cifrados contenían pistas sobre su identidad. Algunos fueron descifrados, otros siguen sin resolver. Anhelaba atención, reconocimiento por sus horribles actos. Su arrogancia y flagrante desprecio por la vida humana alimentaban el miedo público. A pesar de numerosos sospechosos, el caso sigue sin resolverse. La identidad del asesino del Zodíaco es un misterio. Sus motivos siguen siendo tema de debate. ¿Buscó fama? ¿Lo impulsaba la locura? La falta de respuestas solo se suma a la naturaleza escalofriante de sus crímenes. En una noche de noviembre de 1971, un hombre que se hacía llamar Dan Cooper secuestró un Boeing 727. Afirmó tener una bomba. Exigió $200,000 y paracaídas. Después de aterrizar en Seattle para recoger el rescate, Cooper ordenó que el avión volviera a despegar. Luego saltó. Se esfumó en la noche. Desapareció en el aire. A pesar de una extensa búsqueda, nunca se encontró ningún rastro concluyente de Cooper. El dinero también ha desaparecido. El caso sigue siendo uno de los más desconcertantes en la historia de la aviación. Abundan las teorías sobre el destino de Cooper. ¿Sobrevivió al salto? ¿Era un paracaidista experimentado? ¿O tuvo un final más trágico en el desierto de abajo? La falta de respuestas solo ha alimentado la leyenda de D.B. Cooper, el hombre que burló a las autoridades y desapareció sin dejar rastro. Amelia Earhart fue una pionera. Fue la primera mujer en volar sola a través del Océano Atlántico. En 1937, se embarcó en una aventura aún más audaz: circunnavegar el globo. Su viaje cautivó al mundo. La gente seguía su progreso con gran expectación. Pero en algún lugar sobre el Océano Pacífico, Earhart y su navegante, Fred Noonan, desaparecieron. Su avión, el Electra, desapareció sin dejar rastro. A pesar de los esfuerzos masivos de búsqueda, nunca se encontraron restos. La desaparición de Amelia Earhart se convirtió en uno de los mayores misterios sin resolver del siglo XX. Las teorías sobre su destino son numerosas. ¿Se estrelló en el mar? ¿Fue capturada por los japoneses? ¿Sobrevivió y vivió una vida secreta en una isla remota? La falta de evidencia concreta ha permitido que estas teorías florezcan, manteniendo vivo el misterio de Amelia Earhart. Sección 5. El misterio perdurable de Jack el Destripador. Terror en Whitechapel. Corría el año 1888. Las calles del distrito de Whitechapel en Londres estaban paralizadas por el miedo. Una figura sombría, conocida solo como Jack el Destripador, acechaba en la noche. Sus víctimas eran mujeres, a menudo viviendo en la pobreza. Sus métodos eran brutales,
sus ataques frenéticos. El reino de terror del Destripador fue corto pero intenso. 5 asesinatos, todos con su espantosa firma. Mutilaba a sus víctimas, extrayendo órganos con precisión quirúrgica. Esto alimentó la especulación de que el Destripador tenía conocimientos médicos. La policía estaba desconcertada. El público estaba aterrorizado. A pesar de numerosos sospechosos, Jack el Destripador nunca fue atrapado. Su identidad sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. El caso ha inspirado innumerables libros, películas y documentales. La fascinación perdurable por Jack el Destripador se debe a la brutalidad de sus crímenes, el misterio de su identidad y el escalofriante recordatorio de que algunos monstruos pueden caminar entre nosotros sin ser detectados. Sección 6. Intriga y especulación. El atractivo de los misterios sin resolver. ¿Qué tienen los misterios sin resolver que siguen cautivándonos? ¿Por qué estos casos, a menudo de décadas de antigüedad, todavía tienen un control tan poderoso sobre nuestra imaginación? La respuesta está en la naturaleza de lo desconocido. Los misterios sin resolver nos presentan preguntas sin respuesta. Desafían nuestra necesidad de orden, de resolución. Anhelamos un cierre, una explicación para lo aparentemente inexplicable. La falta de respuestas crea un vacío, y nuestras mentes se apresuran a llenarlo. Aquí es donde prospera la especulación. Abundan las teorías, cada una ofreciendo una posible solución al rompecabezas. Analizamos la evidencia, por escasa que sea, y tratamos de reconstruir lo que sucedió. Nos convertimos en detectives de sillón, estudiando los detalles, buscando pistas que podrían haber sido pasadas por alto. Esta participación activa en el misterio, aunque solo sea en nuestras mentes, es parte de lo que hace que estos casos sean tan atractivos. Sección 7. El impacto en la cultura popular. Libros, películas y más allá. Los misterios sin resolver han tenido un profundo impacto en la cultura popular. Han inspirado innumerables libros, películas, programas de televisión, podcasts y documentales. El género del crimen real tiene una gran deuda con estos casos sin resolver. Estas historias aprovechan nuestros miedos y fascinaciones más profundos. Ofrecen una visión del lado oscuro de la naturaleza humana, el potencial para el mal que existe dentro de todos nosotros. Pero también destacan nuestra resiliencia, nuestra determinación de buscar justicia y comprensión. Desde las escalofriantes novelas de Agatha Christie hasta los apasionantes documentales en los servicios de streaming, los misterios sin resolver continúan entreteniéndonos e intrigándonos. Proporcionan una plataforma para explorar temas complejos de crimen, castigo y la búsqueda de la verdad. Y nos recuerdan que algunas historias, sin importar cuán viejas o frías sean, nunca terminan realmente. Sección 9. Conclusión. Las preguntas sin respuesta. Que nos atormentan. Los misterios sin resolver tienen un poder único sobre nosotros. Exponen las limitaciones de nuestro conocimiento, la fragilidad de nuestra comprensión del mundo. Nos recuerdan que algunas preguntas pueden no tener respuestas definitivas, pero quizás eso sea parte de su atractivo perdurable. Las preguntas sin respuesta persisten, lo que nos impulsa a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad, la justicia y la condición humana. Nos desafían a confrontar lo desconocido, a lidiar con la incertidumbre y a aceptar que algunos misterios pueden nunca ser resueltos por completo. Y, sin embargo, seguimos buscando respuestas, impulsados por un deseo fundamental de encontrarle sentido a un mundo donde la línea entre el orden y el caos puede ser tan fácilmente borrosa.